Partimos desde la vieja fábrica de armas de Orbaizeta, en dirección a los pastos comunales que comparten el valle de Aezkoa y sus vecinos de Iparralde, los pastores de la zona de Garazi. Aunque el verde de las laderas que rodean la zona de Arpea resulte muy natural, todos estos pastos están siendo invadidos por una planta. Esta exactamente, Brachypodium pinnatum, el lastón o alca, como la denominan los lugareños. Aquí y en otros muchos lugares de Aezkoa, el alca está desplazando al resto de las especies que habitualmente se encuentran en un prado sano, normalmente más de 30 en cada metro cuadrado. Pero lo más curioso es que esta especie no ha llegado de fuera, siempre ha estado en la composición de los prados polífitos. ¿Cómo podríamos definir el alca? Es una especie local que se ha convertido en especie invasora o por lo menos expulsa el resto de las especies de su entorno. La palabra invasora es una palabra un poco problemática. Entonces, en un principio es un proceso que se relacionaba con especies que venían de un ambiente diferente, y ahora lo que se está viendo, y cada vez pues hay más bibliografía al respecto, más citas de investigadores que hablan de que hay especies que son autóctonas, pero ante condiciones de cambio de usos, cambio climático, en su ambiente propio pueden llegar a convertirse en especies invasoras. El equipo de la profesora Rosa María Canals se topó con este comportamiento anormal del alca cuando trabajaban en la elaboración del plan de ordenación de pastos de Aezkoa. Mira aquí cuántas especies diferentes puedes llegar a tener. Tras 4 años de trabajo tratando de encontrar el cambio que ha provocado esta situación, los investigadores han constatado que tras el problema del alca se esconde otro, tal vez de mayor envergadura: la progresiva matorralización de los pastos. El nexo de unión entre ambos podría ser, entre otros factores, el fuego. Esta zona fue quemada hace 3 meses para tratar de hacer frente a otro tipo de invasión. La otea o argoma es cada vez más frecuente en los pastos que se utilizan poco, y como tradicionalmente se ha hecho en este sector del Pirineo, las quemas ayudan a limpiar el entorno. Es una costumbre, se ha hecho siempre así y la continúan haciendo. Lo que pasa que, claro, los usos están cambiando. ¿Eta funtzionatzen du? Hori behar dut laguntza bat, kabala sartu edo bortxatu sartzea leku hortara, bestena zikintzen da berehalese. Patxi Zabalza es ganadero y ha sido testigo de la degradación de los pastos. No es un problema particular del valle de Aezkoa, sucede en toda Europa. El descenso de la presión ganadera, falta de pastores que guíen al ganado, producciones intensivas o una menor diversificación de herbívoros pastantes han llevado a que haya zonas sobreexplotadas y otras zonas, como aquí, donde el matorral se ha adueñado del pasto. Hemen izan da argia lehenago eta bazen asko hartzai, eta egoten zen leku honetan, eta horren bazen otea gutxiago. Aldaketa, kabalaren aldaketa, eta jaten du beste tokian, eta hori zikintzen da. Eta 2 urtez egoten da hola, eta zikintzen da gehiago, eta horren ezin dela sartu barrura. Ante el avance de la otea, la solución más accesible es el fuego. Tras la quema, Patxi ha traído su ganado a esta zona. El ganado ha pisoteado la otea, rompiéndola y evitando que crezca. Y si se mantiene la presión en la zona, comerán los brotes blandos. Esto sería un ejemplo de buena práctica, pero al ganadero tampoco le interesa que sus cabezas pasen hambre, y en general casos como este de presión voluntaria apenas existen, con lo que con el tiempo el matorral avanza de nuevo y se precisa una nueva quema. Las quemas, además de limpiar el terreno, lo enriquecen. Precisamente, ha sido este uno de los objetivos del estudio de los investigadores de la UPNA. Conocer cómo altera el fuego las características químicas y microbiológicas del suelo. En muestras como estas se miden esos parámetros. Han observado que tras la quema aumentan los niveles de fósforo, potasio y nitrógeno, el principal nutriente de las plantas.
En estas parcelas experimentales de la zona de Azaldegui se están llevando a cabo ensayos para conocer la efectividad de las quemas. Cuentan con diferentes escenarios que combinan zonas quemadas y pastadas, zonas sin quemar o zonas quemadas y sin pastar. Analizan, entre otras cosas, la evolución de la vegetación. Aquí tenemos una parcela que ha sido quemada. Entonces ahora queremos ver si la eficiencia de la quema comparado con pastoreo, en este caso, o en la parcela de dentro sin pastoreo, si el pastoreo es eficiente para evitar el rebrote de la OTEA. Entonces lo que hacemos es, en un cuadrado, medimos anualmente el porcentaje de cobertura de lules y de las especies que están dentro de este cuadrado. Cestuca rubra, 15%. La idea que estamos obteniendo de estos años de estudio es que al final la quema es una manera de eliminar puntual una cantidad de vegetación aérea que hay allí. Pero si después no hay una acción desbrozadora del ganado, lo que se denomina un desbroce biológico, si no existe una actuación continua, eso vuelve a recuperar. Al final, el estudio está confirmando las observaciones de Pachi y otros muchos ganaderos que ven el cambio de costumbres como causa de la alteración del paisaje. De haber un pastor, un yeguacero, un vaquero, pues cuidando al ganado y llevándolos a los sitios para que en cada momento pues coman lo mejor posible, para que lo convisen bien. Pues entonces el ganado, aparte de que ha bajado mucho la cabaña ganadera, pues va donde le parece, ¿no? Y entonces pues de ahí viene pues toda la maleza, el elote, el alca. Pero, ¿qué conexión hay entre la matorralización y el alca en el valle de Aezkoa? Ese nexo, como ya se ha dicho, puede ser el fuego, utilizado paradójicamente para mejorar el pasto. Uno de los principales nutrientes nitrogenados que se libera en primer término tras las quemas es el amonio. En experimentos como este, se pretende conocer si el nuevo escenario favorece la expansión del alca. Quieren saber qué especie aprovecha mejor ese amonio disponible tras las quemas. Tenemos una serie de soluciones en las que tenemos estos tres nutrientes que os hablaban, nitrógeno en forma de amonio, en forma de nitrato y en forma de glicina. Aplicamos las mismas dosis de esos tres tipos de nitrógeno, pero en este caso en concreto, por ejemplo, solamente el amonio está marcado isotópicamente, no lo está ni el nitrato ni la glicina. Lo inyectan homogéneamente en el suelo y 48 horas más tarde hacen su seguimiento en las raíces y hojas, en este caso de un ejemplar de Festuca rubra, otra gramínea importante en los pastos naturales. Ante un suelo recién quemado que queda vacío de vegetación y que al final es una ventana de oportunidad para que se establezcan nuevas especies, si hay una que puede usar mejor que otra ese aporte de amonio, pues puede verse beneficiada. La respuesta la tienen estas praderas. Sí, los investigadores han demostrado que el alca parte con ventaja tras las quemas al absorber mejor el amonio. Pero este factor por sí mismo no explica su espectacular avance. Hay más razones. Su potente rizoma, una especie de almacén de nutrientes, le permite desarrollarse muy rápido en primavera, antes que el resto de competidores. El ganado la puede comer al principio, como atestiguan estas puntas mordisqueadas, pero embastece muy rápidamente y el ganado la rechaza pronto. Aquí pasan 15 días y empieza a hacer calor y eso en 2 días ya lo tienes seco. El control de la expansión del alca pasaría por tanto por pastorear estas zonas temprano y obligando al ganado a hacer presión en ellas. Es una de las conclusiones del estudio que termina este año. Otra es la necesidad de hacer frente a la matorralización. Al final también en lugares humanizados la presencia de un paisaje mosaico donde se combine arbolado, pasto herbáceo, etcétera, pues al final también es un seguro, ¿no? Un seguro contra incendios, un seguro pues, de control de biomasa combustible, que al final, ante un escenario de cambio climático como el que estamos ahora,
no tenemos que olvidar, ¿no? Los investigadores sugieren combinar las quemas con una segunda oleada de acciones como el pastoreo dirigido, colocar cebos alimenticios sobre las azoteas u obligar al ganado a pastar una zona. No solo está en juego la estabilidad de los pastos.